Marvel News. Saludamos a todos los marvelianos y marvelianas. Mafe, ¿cómo has estado? Muy bien, Alejandra. Mafe, el día de hoy, ¿a qué pregunta de investigación le vamos a dar respuesta? Bueno, para esta investigación vamos a responder qué elementos de las películas de Marvel pueden ser percibidos como posibles o posibles gracias a la ciencia y la tecnología. Para eso, primero es importante hacer una distinción entre 4 categorías: ciencia ficción, género fantástico, ficción y ciencia ficción fantástica. Bueno, Mafe, para comenzar, cuéntanos cuáles son las características del género fantástico. El género fantástico, Alejandra, se caracteriza porque sus elementos giran siempre en torno a lo imaginario e irreal, dejando de un lado la realidad empírica, entendiendo esta última como aquella que nace de la percepción del ser humano. Esta es la primera categoría. La segunda categoría es la ficción. ¿De qué se trata, Alejandra? Bueno, la ficción también se basa en elementos imaginarios que transforman el escenario narrativo hasta el punto de que deja de pertenecer a la realidad empírica. Entonces, la diferencia entre el género fantástico y la ficción es que la ficción sí toma en cuenta la realidad, sino que la modifica totalmente hasta crear una nueva. Asimismo, la ciencia ficción se entiende como el género que presenta elementos imaginarios que pueden ser posibles o percibidos como posibles gracias a la ciencia y la tecnología. Por último, se encuentra la ciencia ficción fantástica, que convierte los elementos imaginarios e increíbles más no imposibles. Es decir, esta última categoría no necesita de la ciencia para convertir sus elementos en posibles. Realizada esta salvedad, al analizar que el 77% de las acciones de los personajes de las películas Marvel de los últimos 5 años se realizan en el planeta Tierra y solo el 17% en un mundo alterno, se evidencia que no existen casi elementos del género fantástico y ficción, pues una de las principales características de estos dos es que crean un mundo imaginario, alterno, donde los personajes van a realizar sus acciones. ¿Quién eres? Star-Lord. ¿Quién? Soy Star-Lord, amigo. ¿El forajido legendario? Olvídalo. Después de haber descartado las categorías de ficción y género fantástico, los resultados de los instrumentos que se aplicaban a las películas Marvel dieron como resultado que estas películas no tienen elementos que correspondan a la ciencia ficción, sino a la ciencia ficción fantástica. Es decir, casi no poseen elementos imaginarios que sean posibles o percibidos como posibles gracias a la ciencia y la tecnología, pero sí modifican la realidad empírica, pues desafían las leyes naturales y físicas. De ese modo, solo el 29% de los personajes utiliza algún traje, arma o instrumento construido científicamente. Todos tenemos secretos. Los que guardamos. Y los que los demás nos ocultan. Hecho que se apoya al ver los resultados de la pregunta 2.2 de la variable de poder, que demuestra que el 67% de los personajes no se valen de un objeto elaborado científicamente, por ejemplo, armaduras, trajes, escudos o flechas. Tomando estos resultados, si nos devolvemos a la pregunta 1.4 de la variable de ciencia ficción, el 32% de los personajes desafían las leyes físicas y naturales gracias a una modificación genética, es decir, que el personaje posee alguna mutación. Esto nos lleva a concluir que para la narrativa de las películas Marvel no es necesario hacer creíble, gracias a la ciencia, las modificaciones que se hacen a la realidad empírica. Es más, la ciencia no es un elemento relevante. Si se observa la pregunta 8 de la variable de poder, solo el 12% de los personajes de Marvel son poderosos porque son los dueños de la ciencia. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number 1. Heroes. There is no such thing. El
instrumento arrojó como resultado que el 53% de los personajes de las películas Marvel no desafían las leyes físicas y naturales, es decir, no modifican la realidad empírica. Al cruzar esta información con la clasificación que se hizo de los personajes en héroes, villanos, asistentes de villanos y asistentes de héroes, se demostró que la capacidad de desafiar las leyes físicas y naturales es exclusiva. No todas las personas que se encuentran dentro de la narrativa pueden tenerla. El 17% de los personajes que desafían las leyes son héroes, el 6% villanos, el 5% asistentes de héroes y el 2% asistentes de villanos. Lo que demuestra que la exclusividad se maneja bajo los parámetros de la dualidad bien-mal. Como se demuestra, los que mayoritariamente tienen superpoderes son los héroes. Puny God. Sin embargo, la exclusividad de utilizar superpoderes también se da respecto al género. Frente a un 22% de hombres que desafían las leyes naturales y físicas, se encuentra un 2% de mujeres que lo hacen. Esto da cuenta que la narrativa donde se desenvuelven los personajes de las películas Marvel transcurren por un discurso machista, es decir, solo los hombres poseen elementos de ciencia ficción fantástica que les permiten volver los elementos imaginarios creíbles. Where's Barton now? We don't know. But he's alive. Bueno, Mafi, después de todo este análisis que hemos hecho con las películas Marvel, ¿qué pasó con esta pregunta de investigación? Alejandra, finalmente, con respecto a nuestra pregunta de investigación, se puede concluir que hay muy pocos elementos correspondientes al género de ciencia ficción dentro de los personajes de Marvel. Es decir, que la ciencia como método para hacer posible lo imaginario no es relevante. Pero en cambio sí nos dimos cuenta que elementos del género de ciencia ficción fantástica sí hay. Es decir, las películas Marvel en sus narrativas introducen elementos imaginarios, pero no quieren hacerlos posibles, sino simplemente creíbles. Tan desesperado estás, que llamas a estas criaturas perdidas para que te defiendan. Tú has conseguido que estén muy desesperados. No somos un equipo. Somos una bomba. Eso ha sido todo por hoy en Marvel News. Pero Mafe, te olvidas de algo que tenemos para el día de hoy. Tenemos un concurso para nuestras Marvelianas y Marvelianos. ¿De qué es, Alejandra? El concurso es para ganarse la película X-Men Los Orígenes de Wolverine, totalmente pirata, y es la que hemos estado observando a lo largo de este análisis. ¿Cuál es la pregunta que tienen que responder nuestros televidentes para ganarse esta película? ¿Cuál es la edad del profesor Juan Camilo Ruiz? El que responda correctamente esa pregunta se ganará la película X-Men Los Orígenes de Wolverine.